El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Estamos en plena operación Bikini. Ya ha comenzado la cuenta atrás. Se acerca el verano y nos entra la prisa por perder esos kilos que hemos ganado durante el invierno. Pero, ¿es esto sostenible? ¿Es un buen enfoque? ¿O acabaremos el verano recuperando con propina lo que hemos conseguido quitarnos? ¿Y dónde queda la salud en esta ecuación? El episodio de Navidades con nuestro nutricionista de cabecera fue un éxito, así que Santi Groba vuelve para ayudarnos a entender de una vez por todas que esto de la operación bikini es un error y que si queremos perder peso, hacer una recomposición corporal y tener salud en el proceso, necesitamos un cambio de hábitos y poner la salud en el centro de todo esto, porque no necesitamos dejar de comer, sino aprender a nutrirnos a través de los alimentos. Bienvenido, Santi. Pues muchas gracias. ¿Me he acercado un poco? Te has acercado bastante sí, a ¿no? muchas cuestiones, la verdad que muy bien. Me ha gustado muchísimo la introducción. Genial. Estaba yo deleitándome con tus palabras. Ay, qué guay. Para mí es un placer tenerte de nuevo y tenerte ya oficialmente como nuestro nutricionista de cabecera. El placer es mío, el placer es tienes mío. mucha información que aportar y en tus redes sueles compartir muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Hay demasiado que contar. Sí. Y a veces muy poco tiempo para contar. Sí, ¿verdad? Sí. Al final es como, Dios, tendría que enseñarte a vivir de otra manera, pero solo tengo un ratito en cada una de las consultas. ¿Cómo lo hago, no? Efectivamente. Entonces... A veces se nos queda un poquito corto el tiempo. Y de hecho, aún viniendo para aquí, decía yo, bueno, se lo comentaba a mi pareja, le decía, pienso que tendría para 8 entrevistas seguidas. Por lo menos. Por lo menos. Como un mínimo. libro, una enciclopedia nutricional y un de todo. Sí, por supuesto. Jova. Yo de primeras, como que gracias, porque este contenido que tú nos diste en Navidad fue muy útil y yo creo que el contenido que nos vas a dar hoy es súper necesario porque estamos en esas fechas donde la gente se vuelve un poco loca. Mi algoritmo no deja de enviarme info de nuevas dietas con ciertos nombres, que si deja la proteína, que si deja el carbohidrato, que si el gluten sí, que si el gluten no. Y al final es contradictoria en sí misma. O sea, que es que al final si te pones a ver todo lo que te dan las redes, dices, mejor bebo agua. Y dices, bueno, ayuno intermitente, no, porque entonces te jodes no sé qué, no, porque entonces... Y dices, mira, vamos a llamar a Santi que ponga aquí un poco de paz. Es complejo. La verdad que a veces yo, si me pongo en la situación de todas esas personas que a lo mejor pues no han indagado más profundamente en el mundillo de la nutrición, es complicado porque además pues cada vez hay más intereses por parte de influencers que quizás pues a lo mejor no están tan formados en nutrición. A ver, hay algunos que sí, pero sí que hay una serie de tendencias que se están viendo que igual pues son... A mí me gusta decir que son poco compatibles con la biología humana. Me encanta. Es a lo que hago yo alusión siempre, ¿no? Sí. Cuando a la hora de pensar en teorías o en lo que puede ser más o menos beneficioso, pienso que apelar a el funcionamiento que tenemos de serie es lo más importante y es lo que a nosotros también, a los propios profesionales, nos ayuda a filtrar en parte qué información es más veraz y cuál lo es menos. Porque aquí me gusta hacer este matiz, porque tú trabajas mucho en base a la ciencia y a lo que dice la ciencia, a lo que dice la biología, la fisiología, me refiero. Hay mucho de ese contenido que es de alguna forma, vamos a decir, mitológico. Alude a cosas como, no sé, terminologías extrañas, formas incluso de entender la vida a nivel filosófico y se mezclan cosas y tal, y de repente es como, no, vamos a guiarnos un poco por lo que ya sabemos a nivel científico o tenemos ya pues buenos indicadores o podemos ayudarnos a determinar pues hasta aquí sí y a partir de ahí es un poco ficción, ¿no? Sí. De hecho, pienso que la ciencia debe ser el estandarte nuestro, ¿no? Al final es a lo que tenemos que apelar siempre. ¿Qué ocurre? Que también, en parte, a mí hay dos conceptos ahí que me parece interesante nombrar y que también utilizamos porque quizás hay algunas situaciones en las que la ciencia puede fallar. Vale. También hay que tener en cuenta eso. Y sí, hay que un no es aspecto, infalible, ¿no?
Sí, nosotros también, cuando leemos estudios científicos, tratamos de interpretarlos, tratamos de basarnos en ellos para nuestras intervenciones, pero a su vez hay dos conceptos, que uno es la plausibilidad biológica, con este nombre así tan raro. Me encanta, me encanta. Que lo que implica es que eso que muestran los estudios, ese tipo de efecto que puede tener, por ejemplo, determinada conducta alimentaria o hábito de vida en el funcionamiento de la fisiología de la persona o en la posibilidad de desarrollar una patología, tiene que tener una coherencia con la propia fisiología o con lo que la biología viene demostrando. Es decir, ahí como que de alguna manera estamos uniendo, por una parte, la ciencia de la nutrición y por otra parte también aplicar un poco lo que es las ciencias biológicas, entendiendo un poco el funcionamiento de las células o de los orgánulos celulares, que son como esas cositas que hay dentro de la célula. Podríamos hablar largo y tendido sobre ello. Sí. Y creo que ese filtro también es interesante aplicarlo. Por otra parte, también la coherencia evolutiva. Es decir, que tenga un poco de sentido lo que puede mostrar un estudio respecto a lo que podría correspondernos a los seres humanos dentro de lo que conocemos, y que hay otras ramas, como por ejemplo la antropología, pues vienen demostrando respecto a lo que puede ser más lógico para nosotros como especie. También. Porque aparte hay que entender que a nivel biológico no tenemos tanto tiempo como para que se haya adaptado al cambio tan radical que hemos sufrido como especie. Es decir, los requerimientos físicos y biológicos que teníamos como hombre de las cavernas ya no son los mismos. Pero sin embargo, la vida que nosotros tenemos está tan alejada de aquella forma de sobrevivir al mundo que de repente es claro, es que muchos de los problemas a lo mejor no tiene tanto que ver con si comes más o menos, sino con que no te estás moviendo, con que no estás descansando, ¿no? Hay un montón de factores. Sí, digamos que el metabolismo del humano actual no ha podido adaptarse al alto consumo de ultraprocesados. Por ejemplo. Ultraprocesado yo creo que es algo que ya no hace falta definir porque la mayoría de la gente sabe perfectamente bueno, pero lo que es. defínelo. Y de hecho en esto hay muchas dudas, ¿no? Porque en el tema de los ultraprocesados veo muchas veces que como que hay quien confunde ese término con lo que sería un alimento procesado. Hasta el punto que muchas veces llevo escuchado a profesionales decir, no, es que no se deben consumir alimentos procesados. Y Vaya. es un error. Cocinar es procesar un alimento, ¿no? Cuando hablamos de procesados no nos referimos al cocinado, nos referimos al proceso industrial, a lo que se le puede aplicar a una materia prima para que pueda estar en una estantería en perfecto estado, ¿vale? Sin que las bacterias pues lo degraden, digamos, ¿vale? El ultraprocesado podría pensarse como un procesado más. O sea, sería como una categoría metida dentro del alimento procesado. Yo soy partidario de cambiarle quizá el nombre. Sí que se ha usado mucho en los últimos años y creo que da bastante idea de lo que puede ser a nivel de entendimiento global para la mayoría de la población, pero creo que deberíamos denominarlo de otra manera, porque realmente el ultraprocesado no se define por el hecho de estar muy procesado. No es que digas, este producto, esta materia prima lo han procesado tropecientas veces, ¿no? Que eso es lo que podría ser. Sí, ultra es mucho. Tal cual, muy es lo procesado. que la percepción cuando escuchas el término, ¿no? Efectivamente, pero la clave yo creo es tratar de identificar a ese producto por algo que se produce industrialmente con una mezcla de sustancias ideada por la industria con una intención de crear un producto con un cierto componente adictivo. ¿Sabes? Es decir, al final es algo donde tú mezclas cosas. Sí. Tú imagínate que tú trabajas, pues tú eres tecnólogo alimentario, eres bioquímico y trabajas en una industria alimentaria y te dicen, quiero sacar un producto al mercado que se venda súper bien, que esté súper rico, que sea crujiente, que a la vez pues llame la atención a nivel visual, que se junten todos los sentidos y que te los pueda estimular todos a la vez. ¿Vale? Entonces tú vas ideando una serie de productos, los vas probando, vas mezclando distintas proporciones de distintas sustancias y acabas llegando al final a una formulación que es algo totalmente artificial, que obviamente te encanta y te dispara todos tus sentidos y que dispara una cosa que es la dopamina,
Sí. que es como una especie y que nos de hacemos yonkis. neurotransmisor. Y de repente Y hace- los Doritos Tex-Mex es como me vuelvo loca y los necesito comer con el guacamole y además me lo tengo que acabar todo porque no puedo parar de Claro, comerlos. Claro, y muchas veces, incluso eso acaba desembocando en el concepto de, es que comer rico... ¿Sabes? Sí, o sea, ser sano, para comer sano hay que comer sin sabor ni nada. Efectivamente, pero ¿qué pasa? Que el paladar se acaba acostumbrando a formulaciones de laboratorio, que Ya. es lo que hace que de repente pues una manzana o unos frutos secos Ya no te traiga así no te sepa bien. chispita. Efectivamente, esa es la idea. Entonces yo cambiaría un poco el concepto de quizá no llamarle... Ultradiseñados, Claro. por ejemplo. Alimentos ultradiseñados. El otro día lo pensé incluso para meterlo en mis redes sociales, hacer como una encuesta para decir, oye, voy a poner 4 nombres, Sí. entre otras cosas porque es algo de lo que quiero hablar y que estoy hablando en el libro que estoy escribiendo. Y precisamente entro un poco en detalle en eso, ¿no? Qué en el guay. hecho de cambiarle el nombre porque puede dar pie a que haya personas que piensen, ¿y esto es un ultraprocesado o no lo es? Ah, pero es Ya. que está muy procesado. No, pero es que realmente no hay que pensar en ellos como el grado de procesamiento que tienen, sino como el hecho de ser algo artificial que no existe y que se crea en un laboratorio. Es como Terminator al final. Una especie de Frankenstein. Sí, viene de ser un producto diseñado con un propósito determinado propósito. y ese propósito es casi prácticamente contrario a tu bienestar y salud. Efectivamente. Porque si ese esfuerzo se hiciera para que mejorase tu salud, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De otra cosa totalmente diferente. Que no digo que haya una parte de la industria que también se dedica un poco a eso, pero en este caso son el 80%, 80 y tanto por ciento de una superficie comercial, un supermercado donde se venden alimentos. Totalmente. Por llamarle de alguna manera, porque en este caso no serían alimentos, pues lo que se vende es eso, ¿no? Hombre, yo contigo aprendí, y ya es un hábito que tengo instauradísimo desde entonces, que no es lo mismo comida que alimento. Entonces Sí. yo voy a comprar comida o voy a comprar alimento. Entonces me hago ese Yo distingo chip. alimento y producto. Vale. Ese es el concepto, ¿no? Es decir, una cosa es un alimento que es algo que en principio no es que esté diseñado para que tú lo comas, porque, como Ya. digo siempre, las vacas no dan leche para que se la beba una persona, o Ya. un animal no tiene una pierna para que te la comas tú, sino más Y bien hacer para correr, jamoncitos. ¿no? Evidentemente. No, claro. Pero digamos que esos alimentos se supone y se sabe en parte que una gran parte de nuestros antecesores convivieron con ellos. Estamos perfectamente adaptados a extraer nutrientes y nos aportan cosas positivas. En cambio, lo que se diseñó actualmente, pues no tanto. Y de ahí viene un poco también el hecho de la coherencia evolutiva. No estamos adaptados a consumir esas cosas. Claro. Quién sabe si a lo mejor en un futuro... Sí, a fuerza de que sea nuestra manera de alimentarnos. No sé a quién se lo escuché y me hizo mucha gracia, ¿no? De decir, claro, tú imagínate que ahora en el estado en el que estamos, esta gente que engorda con tantísima facilidad, porque luego hablaremos, que sé que me vas a hablar, de los tipos de cuerpos que hay, de lo que es a nivel genético, pues ciertas Sí. cosas, ¿no? Y dice, bueno, y hacía esta reflexión, ahora todas estas personas, claro, están enfermas de obesidad. Porque en el entorno en el que están es casi imposible escapar de eso. Es complicado. Pero sí. tú imagínate que en un futuro vivimos un rollo posapocalíptico y precisamente ese matiz genético les permite que de cada alimento extraigan mucho más nutrientes y son los que acaban sobreviviendo. Sí. Y el que quema más rápido y el que está tan no sé qué, lo pasa mucho peor para... Entonces, claro, hablaban de la obesidad como de esta forma, ¿no? También como, claro, es que no deja de ser una inadaptación o algo así, quise entender, ¿eh? Ahora, el creador de este podcast, que no sé quién era, si me escucha me colgaría de un pino, porque es lo que yo me quedé del Sí, extracto. bueno, pero el concepto está bien. Sí, lo has como que, entendido claro, bien. es que al final hablaban de eso, de que esa forma de entender la obesidad era, claro, están en un entorno que no les favorece en absoluto. Sí, es un cambio a muchos niveles. No solo es la parte alimentaria, hay también una parte de actividad física. Nuestro, digamos, sistema muscular está hecho para funcionar, para moverse, para Y hacer mucho, cargas, además. y mucho más de lo que muchas veces se piensa. Porque es el tejido que más... No es el tejido que más gasta, y creo que esto lo hablamos la otra vez, pero sí que en proporción, como tiene mucho volumen, al final acaba gastando la gran mayoría del gasto energético viene derivado de ese músculo en estado de reposo. Y te estaba hablando un poco del tema de la coherencia evolutiva, creo, Sí, ¿no? Estábamos hablando respecto a eso. Sí, Pues, que ya te desvié el tema. no te preocupes. El hecho de que el ser humano haya evolucionado en un ambiente donde escaseaba el alimento dio lugar a que hubiese una selección de genes que aprovechaban mejor
la energía de esos alimentos o que favorecían tener un metabolismo más bien lento, que no gastase tanto. De hecho, esto se puede medir, ¿eh? Ya, porque hay tipos de cuerpo, ¿no? O sea, ¿tú puedes saber un poco ese cuerpo hacia dónde tiende o no? Se puede saber tanto por la propia fisionomía, hay como lo que le llamamos los morfotipos, que hay 3, que son el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. No sé si quieres que los explique. Sí, por favor. El ectomorfo básicamente es una persona que tiene tendencia a estar delgada, a tener un porcentaje de grasa corporal bajo, ¿vale? Que existen. Que existe. Que los pobres también es como, te voy a preparar un cocido, es que estás muy flaco y es como, tío, ya como un montón y me cuesta mucho engordar. Suele ser una persona que en general no come mucho. Y Vale. de hecho es típico escuchar a un ectomorfo decir que come mucho. Vale. En cambio, luego cuando tú lo analizas y lo relativizas, te das cuenta que el ectomorfo no come tanto. Vale, sobre todo cuando, pues yo qué sé, tú imagina tienes un amigo ectomorfo. Sí. Y te dice, no, yo es que como un montón. Luego te vas de viaje con él y dices, como 3 veces más que tú. ¿Sabes? Ya. Esas cosas pasan. Claro, porque O sea, está la percepción, ¿no? Al revés también debe pasar, encontrarte con personas que dicen, pero si yo casi no como, y luego vas a analizar y es como, efectivamente. wow, pues para no comer hay un montón de calorías aquí dentro. Esos sesgos son súper habituales. Son súper habituales. Y ese ectomorfo, además, también tiene normalmente grandes dificultades para ganar masa muscular. Vale. También, ¿vale? Es decir, me gusta matizarlo así porque normalmente suele hablarse de peso Sí. erróneamente. O sea, el peso es una variable que hoy en día... Es que esto te lo tengo aquí anotado, ¿eh? No te vayas a pensar, porque yo quería empezar incluso por la báscula, porque me lo tenía organizado. Digo, para empezar por esta báscula que nos da tanto miedo subirnos, pero que en realidad nos da una información que no sirve de mucho. Sí, no sirve de nada. De hecho, la mejor manera de medirse en casa es con los perímetros. Mucho mejor el perímetro de cintura que una báscula. Es lo más adecuado. Aprender a medirse la cintura, que es mucho más sencillo y más económico, además. También. Seguimos con los morfotipos. Sí. Después tendríamos el mesomorfo, ¿vale? Que es esa persona que tiene tendencia a ganar masa muscular de forma fácil Sí. y a su vez pierde grasa con facilidad. Ay. Es la genética que todo el mundo querría tener. Es lo que quiero firmar, ¿no? Por contrato, señor. A ver, ¿con quién había que firmar los tipos de morfología? Yo quería esta. Efectivamente, pues ese es el mesomorfo y lo hay, bueno, todos los hay tanto en chico como en chica. De hecho, en chica este tipo de morfotipo se suele llamar morfotipo reloj de arena, porque suelen ser mujeres que tienen forma de cuerpo con reloj de arena. Sí. Es muy fácil de detectar. En hombres también suele ser, aunque bueno, a veces puede estar también influido por los hábitos o por... Sí, claro. Hay muchas cosas que pueden influir en que sea más difícil con el tiempo detectar a bote pronto un mesomorfo de un ectomorfo o de un endomorfo, que es el que si quieres te hablo ahora sobre él, que sería la genética, suele ser una genética de un hombre de una mujer, perdón, Sí. que gana grasa con facilidad y a su vez también gana masa muscular con facilidad. Vale. Este gana las dos. Este gana las Esto de ganar solo una... el polo opuesto Sí. del ecto. Vale. Aún así, hay que tener en cuenta que ser morfotipo puro es difícil. Vale. Y normalmente suele haber una mezcla entre dos tipos. Ah, fíjate. ¿Vale? Es decir, es raro. Lo habitual que se suele decir en el mundillo, vamos a decirlo así, en la jerga, a lo largo de nutrición, entrenamiento, etc., es hablar de soy un poco de meso con un poco de endo, soy un poco de ecto con un poco de meso, cosas así. Vale. Puros, pocos. Y sobre todo Vale. mesomorfos creo que es uno de cada 10.000. Vale. Medio me lo invento porque Pero, no lo sé seguro, pero lo he sí, escuchado que es como... Entonces, por una parte tenemos esta genética que ya te va a ayudar a tirar para un lado o para otro, pero luego está toda la cantidad de cosas que podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay teorías, y eso tiene todo el sentido del mundo, que dicen que tú puedes cambiar de alguna manera un poco tu morfotipo con los hábitos. Vale. Que es un detalle interesante y creo que a lo mejor a alguien le puede interesar escuchar sobre esto, que es la epigenética. Al final hay que tener en cuenta que nosotros, los seres humanos, venimos de base con unos genes que nos predestinan muy poco a lo que puede ocurrir en nuestro futuro con enfermedades o incluso con la propia composición corporal. Vale. Porque que es todo lo contrario a lo que se entiende. O sea, porque normalmente sí. A veces es como que tienes
una sentencia ya desde nacimiento, porque tus genes van a decidir el color de tu pelo, el color de tus ojos, si vas a ser gordo o flaco, si vas a durar 20 o 30 años, si vas a tener patologías del corazón, y que nos lleva a la eugenesia, que de alguna manera hubo durante mucho tiempo gente diseñando genéticamente para ese ser humano perfecto. De hecho, hay una peli que me encanta, que la gente que es joven seguro ni oyó hablar de ella, que es Gattaca. Es buenísima, me suena, no con Uma Thurman y Ethan Hawke, muy recomendable, que explora a nivel pues un futuro donde se puede hacer esta selección de gente sana, donde no va a tener nada, ¿no? Esto viene a romper radicalmente este prisma, es decir, el que sí influye, pero no tantísimo como Esto otros lo podría factores. explicar mejor un genetista, Sí. pero sí que es verdad que hay algunos genes que no los puedes modificar. Por ejemplo, me refiero a un gen del color del pelo, o al color de piel, o al color de los ojos. Esos no son modificables. Pero luego sí que hay otros que se producen como modificaciones químicas en ellos que dependen de los hábitos de vida de la persona, de manera de que esos genes se pueden silenciar o encender. ¿Vale? Es como si tú tuvieras, a mí me gusta explicarlo así, fíjate, es como si tu ADN fuera un libro de instrucciones, Sí. ¿vale? Y tú lo puedes abrir por distintos capítulos, ¿no? Entonces tú vienes con unos capítulos de serie, pero si por ejemplo tú, me lo voy a inventar, pero Sí. imagínate que tú de repente, porque te gusta mucho, porque en tu casa lo hacen habitualmente, comes mucho brócoli, ¿vale? Pues a lo mejor ese brócoli, una serie de compuestos que tiene al llegar a tu organismo de forma reiterada, hacen que esas páginas de ese libro que dan instrucciones de fabricar algo anómalo en ti o que no va a ser adaptativo, que no va a ser bueno, se pegasen. Y se pueden pegar de por vida. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces esas páginas es como que se abren y se cierran en función base de lo que tú... tu nivel de estrés, en función de lo que comes, en función del ejercicio físico que haces, de cómo duermes ¡Qué y de fuerte! otra serie de variables. Con lo cual, esto es lo que llamamos epigenética y es algo que viene a cambiar todas esas perspectivas deterministas que dicen que si en mi familia todos tienen diabetes tipo 2, yo voy a tener que tenerla. Pues Sí. para nada. No tiene por qué. Para nada. Porque si te cuidas bien, pues Vas a ese librito de instrucciones se plega y ya está. se Ya cierra no, sí. y ya no se lee, ¿sabes? Claro. Es como si eso se dejase de leer, ya no puedes leer. Qué grande esto, ¿eh? Sí, la verdad que es súper interesante. A mí Pues es un sí. tema que me encanta. Sí. Vamos a retomar el tema de la operación bikini. Vale. ¿Vale? Porque con toda esta información de base me parece muy interesante que nos metamos ya en el meollo. ¿Existe operación bikini o no? Existe, aunque yo creo que cada vez menos. Vale. Y yo creo que en parte es también por la divulgación que se hace a mí me encanta la labor que hacen muchísimos nutricionistas y otros profesionales que se dedican a hablar de salud. Y creo que sí que se hace una cierta labor de concienciación, sobre todo a la hora de sentar unas bases de que en realidad no habría que perseguir aplicar una serie de técnicas, vamos a decir, restrictivas o que puedan incluso comprometer tu calidad de vida o tu salud por el hecho de entrar en una talla determinada. Ya digamos que se va escuchando eso cuando hace años quizás no se oía tanto. No. Yo creo que Hace años, yo como mujer de los 80, que nací de los 80 que soy, y me he tenido que comer todas y cada una de la dieta de la piña, la dieta de la manzana, la dieta del espárrago, la dieta de la sopa, todas las dietas. O sea, en estas fechas era un bombardeo constante. De que te quedan 3 meses y si no te pones las pilas ya, no llegas al verano con 5 kilos menos. Y adelgaza 5 kilos o 15 o 20 en X tiempo, ¿no? Y esto, gracias a Dios, como tú bien dices, empieza a desaparecer. Está cambiando la perspectiva y cada vez pues la gente se da cuenta, por ejemplo, que el ejercicio físico no es un mecanismo compensatorio a nivel de gasto calórico, sino que importa muchísimo más el efecto que tiene la mejora metabólica, ya no solo en el metabolismo, sino también en la parte mental. Es decir, porque al final, yo que veo casos de obesidad en la consulta prácticamente a diario, me doy cuenta que la base de muchos de ellos es la mente. O sea, una mente que está en no su mejor estado, vamos a decirlo así, ¿no? Cada uno con su patología, pero el hecho de tener, por ejemplo, situaciones de ansiedad o de depresión o incluso el tener un ambiente en casa que no sea favorecedor puede influir mucho en cómo la persona se enfrenta a esa situación que para ella pues no es deseada, pero digamos que de alguna manera influye un montón. Y creo que es la primera diana de intervención para muchos casos. Es donde primero hay que tocar.
No tanto en la educación nutricional, que sí, y si se pueden hacer las dos cosas a la vez, evidentemente. Sería lo ideal. Es lo ideal. Sí, porque al final tu intervención educando nutricionalmente a una persona que tiene cualquier patología y pues para obtener satisfacción pues llega a la noche y se pega un atracón o si está triste dos tabletas de chocolate, claro. Y si no sé, yo qué sé, esta mítica escena de cuando nos deja el novio nos ponemos en la tele con 1 kilo de helado de chocolate, ¿no? Sí. Si nos va a venir la regla, pues también. Es como hay un montón de recursos que te llevan a pareciera que es en la comida donde encontramos un bienestar. Claro, sí. Por eso digo que lo mental al final es determinante. La educación nutricional es muy necesaria. Es decir, yo no le quiero quitar peso a ella porque, y antes lo hablábamos, todo el tema del marketing, de cómo influye y que además hay especialistas detrás aplicando técnicas de neuromarketing súper agresivas que te convencen de esto y lo otro, ¿no? Pero más allá de esa educación nutricional para enseñar a leer etiquetados, para enseñar a distinguir que realmente lo importante es la lista de ingredientes o, bueno, el hecho de que tengas un poco de criterio a la hora de hacer buenas elecciones está súper bien, pero cuando de base hay un mecanismo compensatorio para una emoción negativa en la alimentación, va a ser muy difícil. Lo ideal es intentar hacer el trabajo multidisciplinar y unir psicología con nutrición y Totalmente. Es la mejor manera de funcionar, hasta el punto de que si en 3, 4, 5 sesiones la sesión, o sea, ya la parte de educación nutricional está en su sitio, lo detectas, ya directamente hay que derivar al psicólogo y no entrar tampoco en mucho más detalle. A veces hay que hacerlo al principio. Va a depender mucho del perfil de paciente que tengas, ¿sabes? Es todo muy relativo. Totalmente. Y cuando nos has hablado ahora de etiquetado, porque además te has traído cositas. Sí. Nos hablas de mercadotecnia, de toda una industria diseñando productos para ellos ganar dinero y vender más. Es decir, de todos los productos que tú tienes en una repisa del supermercado, el que tenga a lo mejor un colorido más determinado o en su paquete ya te da indicios de que es lo que tú estás buscando, pues es lo que tú vas a comprar, ¿no? Sí. E incluso a veces somos capaces de pagar 2 veces más por algo que pareciera que es lo que necesitamos. Y entonces, claro, aparece la comida saludable y cae en las garras de lo mismo. Porque no es que solo esté el ultraprocesado en todos esos elementos que ya sabemos que nos van a engordar. Porque yo sé muy bien que si me hincho a Oreos y me hincho a Doritos y me hincho a estas cosas, voy a engordar. Entonces, el día que yo quiero cambiar mi vida y no tengo el asesoramiento tuyo, ¿qué hago? Pues me compro todo light, me compro todo green, que aparezca la palabra fibra, que aparezca sin sal y no me estoy dando cuenta y estoy cayendo en las mismas garras. Sí, es habitual. O sea, al final hay una serie de productos, como también muchas veces nombro, es fácil darse cuenta que un donut es mejor que una manzana, ¿no? ¿Vale? Pero evidentemente hay productos intermedios que están ahí como una especie de lugar gris que es difícil para según qué personas interpretar si es una buena opción o no. Antes de eso también quería matizar que el hecho de que el alimento te engorde o no le doy tanta importancia como el efecto que puede tener a nivel celular. ¿Vale? Es decir, interesante. Porque muchas veces hay quien dice, no, bueno, es como es un niño pequeño y lo quema, pues ya está, no pasa nada. Claro. O como es una persona ectomorfa, vamos a hacer alusión a lo que hablamos antes, pues no le va a afectar, pero realmente está haciendo modificaciones epigenéticas, que es lo que hablábamos antes. Entonces puede hacer que desarrolles una patología 10 o 20 años después por el hecho de haberte alimentado con ese tipo de productos. Es que te lo tenía preparado también, ¿eh? Vale. ¿Existe el flaco que no esté sano? Me refiero, hay un tipo de delgadez en ese tipo de cuerpos, a lo mejor, donde, vale, sí, estás delgado, pero no te has nutrido en absoluto y tienes tu cuerpo que le falta de todo, que no le falta vitaminas, que le falta de todo. Si estás flaco, no has engordado, pero ¿y dónde está tu salud ahí? Claro, efectivamente. O sea, realmente la persona se ve afectada igualmente. Sus células van a sufrir. Porque seguro. Parece como que hay un foco muy puesto en la gente obesa y ahora de repente el obeso casi que se va a morir mañana. Claro. Pero digo, tío, pero también hay gente delgada que no está sana. Eso es lo que le llamamos el fenotipo. Tiene ese nombre. Y es decir, hay fenotipos que son evidentes. Tú una persona la ves con obesidad. A ver, no es en todos los casos, pero bueno, puedes interpretar que
de alguna manera, a nivel social sí que se interpreta, ¿no? Que algo ahí a nivel metabólico no va bien o quizá hay hábitos que no son de... La interpretación a nivel popular va a ser esa, independientemente de lo que yo luego pueda ver a nivel profesional, que igual es distinto. Pero muchas veces ese fenotipo, esa apariencia, no se ve de forma tan sencilla, sino que va por dentro. Claro. Y a lo mejor puede debutar con una diabetes tipo 2, una hipertensión o incluso el cáncer, que es una patología que muchas veces todavía hay quien piensa que es una cuestión de suerte y está asociada en gran medida al consumo de este tipo de productos. Fíjate. Y ahí hay una cosa que también quiero matizar y es importante, que también va a variar mucho dependiendo del contexto. Es decir, no es lo mismo un ultraprocesado en una persona que es sedentaria que una persona que hace ejercicio físico habitualmente. Y sobre todo si te nombro deportistas de élite que en determinados momentos, si tienen que competir de forma muy reiterativa, necesitan a lo mejor utilizar alimentos de una calidad nutricional inferior. Vale, fíjate. En momentos puntuales. Sí. ¿Sabes? Nutricionalmente inferior, pero calóricamente elevados para cubrir requerimientos a los que no pueden llegar comiendo arroz integral o boniatos. O básicamente hablo de hidratos de carbono. Estamos hablando de personas que a lo mejor están consumiendo 4.000 calorías diarias y para llegar a esas 4.000 calorías diarias y no morirte hinchado de cantidad de comida, necesitas comer menos cantidad, pero que te llegue a esos 4.000. Que te llegue a ese requerimiento calórico, pero sería el único caso. Luego ya tendríamos que hablar el efecto que puede tener eso en las bacterias intestinales, etc. La microbiota. Da para muchísimo Esa eso. puede ser nuestra próxima. Puede ser nuestra próxima. Porque eso nos ha interesante. quedado lo de los... Ahora sí, vamos a las etiquetas, que si no se nos pierde. Estamos en este escenario donde estoy escogiendo mejores alimentos para mí, pero me están engañando. ¿Cómo los descubro? Una de las maneras, o sea, yo creo que la mejor manera de verlo a bote pronto es el etiquetado. Vale. Es decir, un etiquetado colorido, llamativo, con una letra... ¿Cómo decirlo? Es que esto yo creo que no todo el mundo lo sabe interpretar. Los que en parte nos dedicamos a estos, pues sí que como lo vemos todos los días, hay que tener en cuenta que los etiquetados en gran medida se diseñan en función del público objetivo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a ver etiquetados con unos toques, vamos a decir, agresivos o que emulan a cosas que te suelen gustar, es más fácil darse cuenta que ese producto suele ser como algo intermedio no tan adecuado. ¿Vale? Yo no sé si lo estoy explicando bien. Yo te entiendo, pero básicamente, déjame ver si yo lo estoy entendiendo bien. Es decir, esas etiquetas de productos que de repente te llaman mucho la atención Efectivamente. y que te están evocando a eso que tú querrías comer pero no te estás comiendo. Efectivamente. Porque, a ver, pues es mucho mejor comerse la manzana que algo que sepa manzana, ¿no? Claro. Entonces, esto ya nos puede dar una pista. Ya nos puede dar una pista de que estás nos ahí está como... queriendo vender algo sano que no es sano. Efectivamente. O sea, y sobre todo que lo tenemos en... Bueno, te puedo señalar en algunos de los que tengo aquí. No, aquí tenemos, por ejemplo, una pechuga de pavo de una marca X que no voy a nombrar. Pero una de las primeras cosas que puedes ver aquí es que pone cuídate. O sea, eso ya te puede despistar. O sea, cuando a ti te están diciendo, te están dando un mensaje en ese etiquetado de bueno para, o que intenta aludir a que a salud, tiene algún efecto para ti, tanto porque contiene algún tipo de nutriente que puede ser beneficioso o que tú asocias que es beneficioso o que puede tener algún efecto en una mejora de la salud, ya es para sospechar. Ya. De hecho, esos pueden ser los que puede surgir más duda. Claro. Porque cuando compras unas galletas que son galletas, digamos, normales, son galletas normales, pues quizá esto no es la mejor Tú ya sabes opción. que es una galleta. Pero cuando te encuentras con una galleta que te pone algo como que 0, o bajo en grasa, o alto en fibra, o sin azúcares añadidos, ya no te digo nada proteico, que es lo que está de moda ahora mismo. Sí, ahora hay un montón de productos proteicos. Un montón de productos proteicos. Y eso al final es lo mismo. O sea, al final lo que están un poco jugando al despiste. Ya. ¿Vale? Entonces, no digo... el siguiente paso, si yo ya he detectado estas cosas y sospecho, tengo que irme a la parte los de atrás. ingredientes. Efectivamente, que a mí me encantaría, lo digo siempre, que estuviese en la parte frontal, pero no va a ocurrir. Suele estar en un lugar recóndito, pequeñito, difícil de ver y complicadísimo de interpretar. Entonces, ya que a ti ese etiquetado frontal, la parte delantera, sea colorida, ya te tiene que hacer despistarte, luego le coges, le das, o sea, darte cuenta de que te la están intentando colar, le das la vuelta
En este caso este producto no, porque lo tiene de frente, pero normalmente suele estar por detrás. Y leer la lista de ingredientes. Y si es larga y confusa, mal asunto. Déjalo en la estantería. Y sobre todo, también, si una vez que tú la estás leyendo, empiezas a ver que hay cosas que no tienes ni idea de lo que son. Eso también te tiene que hacer ver un poco qué pasa a la hora de interpretar, por ejemplo, aditivos o interpretar que si el azúcar lleva más o menos o esto o lo otro. Entiendo que a personas a pie le cuesta. Y ahí es donde entramos nosotros a la hora de dar educación nutricional. Y una cosa que no quiero que se me olvide es precisamente el hecho de que la lista de ingredientes está redactada en orden decreciente. Es decir, lo primero que sale en la lista es lo que más lleva. Si yo, por ejemplo, en el caso de la pechuga de pavo, ya me estoy dando cuenta que el primer ingrediente es pechuga de pavo 69%, con lo cual el 30% restante es un añadido que le ponen que evidentemente no va a tener ningún valor nutricional, ¿vale? Simplemente es para abaratar costes de producción. El segundo es agua, porque le meten agua para que coja como más volumen y le salga a ellos más económico. Y el tercer ingrediente son aromas, estabilizantes, etc. O sea, son cosas... El aroma al final no deja de ser algo que le ponen al producto para que a ti te huela o te sepa rico, porque realmente esa materia prima sin ese aroma sabe mal. Ya. Entonces lo ponen como para disfrazarlo. Es como maquillarla. En el caso de pechuga de pavo, que es un top cuando estamos llegando al verano, nos alimentamos a pechuga de pavo o pechuga de pollo y tal. ¿Hay alguno de estos que sí tú recomiendes? Hay que ver el porcentaje de carne que lleva. De hecho, la mejor manera de valorarlo es porque conserva la forma de la materia prima de la que procede. Es decir, una pechuga de pavo tiene que tener forma de pechuga, no tiene que tener forma de bloque rosa. Vale. Eso es súper importante. ¿Vale? Esa es la mejor pista, porque al final, en ese caso, de hecho, no tendrías que leerte la lista de ingredientes. Ya, es pavo. Porque es pavo, ahí poco cabe, ¿sabes? O sea, en un trozo de pavo que se ve claramente la pieza, ¿qué puede caber? ¿Un 1%? ¿Vale? Sí. En un bloque de color rosa, esto es aplicable al pavo, al chopez, a la mortadela, al salchichón, al cualquier tipo de chorizo, sobre todo chorizo industrial, etcétera. Está clarísimo que ahí puede caber de todo, porque al final es una mezcla, ¿no? Entonces, sí, no quiero decir tampoco nombres de marcas, sino que nos patrocinen. Totalmente, que paguen, chiclín. Pero sí, la forma de la materia prima con la que se elabora es lo más determinante a la hora de valorar un producto de estos. Y si luego tienes duda, pues fijarte en que el primer ingrediente de la lista sea pechuga de pavo, obviamente, y que tenga el porcentaje lo más alto posible. Y mínimo, por ejemplo, ¿tú considerarías algo óptimo a partir de cuánto porcentaje? 90%. Es que mínimo 90 para arriba. Es que te estás comiendo un 20% de cosas que no son comida. Son cosas comestibles, pero no son comida. Es decir, tú te lo comes, no te vas a morir, no te mueres, no te vas a ir corriendo vomitando al baño, pero a medio largo plazo puede tener impacto en distintos sistemas y está más que demostrado. Es que yo cuando escucho estas cosas, cierto es que entra esa vocecilla, que ya lo hablamos en ese primer episodio, ¿no? De, jova, pero es que tengo que renunciar a tantísimas cosas, entonces ya no voy a vivir y me autoboicoteo, literalmente, porque digo, claro, es que no puedo llevar una vida 100% fuera de los ultraprocesados, y ahí te das cuenta lo a tope que estamos en este sistema, ¿no? Ni siquiera tienes por qué hacerlo al 100%, pero a ver, eso ya luego va en función de la filosofía de cada uno. Yo creo que también hay que tratar de aunar un poco el disfrute con que quien no disfrute de esos productos artificiales, pues está perfecto, me parece la mejor opción, de hecho. Claro. Pero que al final si te manejas en un 90-10, 90 a favor de comida biológicamente compatible, alimentos, pues pienso que es lo ideal. Y tener ese 10% de, chico, no pasa nada. Efectivamente, o sea, y cuanto menos procesado sea ese 10%, pues mejor, ¿no? Sí, cuanto menos ultraprocesado sea, sería lo ideal. Cierto. Luego al final también va a depender un poco de, ahí lo que hay que tener en cuenta es la adherencia. Es decir, de nada vale que tú estés a saco con ese 90-10 durante 2 meses como objetivo X y luego vas a tirar por la borda todo eso, ¿sabes? Es decir, mejor que estés en un 70-30, pero por lo menos que lo que hagas lo puedas mantener en el tiempo y que cuando hagas las cosas las hagas con un criterio bien establecido. Que es un poco la crítica que yo a veces hago respecto a estos productos. Vale. Yo empatizo mucho con el fabricante y entiendo que ahí hay un montón de inversión, muchísimos puestos de trabajo, muchas familias que comen de eso. Pero entonces, a la hora de venderlo, no hagas
no elabores mensajes en los que dices que tu producto es sano o que es saludable o que es bueno para esto o que es bueno para Sí, otro. porque eso es una estafa. Claro, eso es un fraude. Tú lo que puedes hacer es tratar de decir, no, bueno, pues mi producto está muy rico o mi producto encaja muy bien con este tipo de elaboración. O utilizamos unos aromas que son especialmente sabrosos y que emulan pues lo que sea. No sé, véndelo de otra manera. Claro, pero ahí, entonces, escuchando esto que estás haciendo de reflexión, que me parece fantástico, realmente te das cuenta que está habiendo un cambio en la sociedad. Es decir, antes no hacía falta decir que era sano ni nada, la gente compraba sus cereales de caja, compraba sus galletas y vivía la mar de feliz. Pero ahora la gente ha dejado de consumir esto y el fabricante necesita entrar en estas estrategias para que puedan comprar sus claro, productos. Es que lo de la salud al final siempre tira porque el que más y el que menos quiere cuidarse. Sí, hombre, sí. Lo que pasa que a veces pues no es tan fácil y sobre todo si constantemente te están sometiendo a pruebas, ¿sabes? Es decir, si tú no tienes un mínimo de criterio, es que es muy, muy, muy fácil equivocarse. O sea, Totalmente. yo te puedo asegurar que empecé a aprender sobre nutrición, no sé, hace más de 20 años y yo caía en esos típicos errores cuando no controlaba mucho. Ibas como dando palos de ciego durante muchísimo tiempo hasta que te dabas cuenta de, uy, aquí hay algo raro. Y luego vas a estudiar y tal, Claro. y ya, bueno, ya cuando trabajas y te dedicas a esto, pues ya es un tema que tienes bastante controlado. Absolutamente. Y cuando hablamos volvemos a esta dieta bikini, ¿no? Y hablábamos de esa báscula, que ese número no sirve para nada. Hay que entender ya de una vez por todas, ¿no? La diferencia que dentro del peso que tú puedas tener hay una cosa que es la grasa, otra cosa que es el músculo y otra cosa que es el agua, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto pesas? Pues que peso tanto, pero ¿y tú sabes cuánto hay de cada? Claro. Y entra ahí lo que sería la recomposición corporal y te encuentras con gente que pesa lo mismo o más que aquel día, pero tiene una mejor forma física y visualmente es más delgado y de todo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay ahí? Yo creo que hay una falta de entendimiento, no digo en todas las personas, de cómo está compuesto el cuerpo humano, ¿sabes? No sé, supongo que habrá... Para mí es muy fácil y muy intuitivo, pero entiendo que a lo mejor hay casos en los que pues desconocen la propia anatomía o nunca se han parado a pensar que dentro de... No saben cómo... Tú imagínate que yo me hiciera un corte transversal en el brazo. No saben distinguir cuánto es de este tejido, cuánto es de este otro, si realmente esto que tengo aquí es agua, grasa. Entonces, al no entender eso, puedes pensar en el cuerpo como un todo, como una especie de bloque que dependiendo de si pierde materia, pues está ok, si tu objetivo es adelgazar, y si gana materia, está no ok. Claro, porque el objetivo es pierde 5 kilos, pierde 10 kilos. Siempre se refieren, tú cuando estás recibiendo ese bombardeo, el enfoque es kilos. El que tú te subas hoy a una báscula pesando X y dentro de 15 días peses 2 kilos menos. O 3, o 5, o 15. Muérete de hambre y más adelgazarás. Sí, pero aún así eso... cada vez se ve menos, ¿eh? Sí. Que conste, cada vez la gente lo entiende. Yo cuando me pasa sobre todo a la hora de explicar la diferencia entre masa grasa y masa muscular, me pasa sobre todo con gente mayor. Y lo entiendo porque, bueno, tienen pues otra cultura, les cuesta más. Ya a partir de una cierta edad como que hay ciertos conceptos que es complicado. Te habla de gente de bastante mayor, ¿no? O yo que sé, que por su estilo de vida o por su educación o por lo que sea, pues no les cuesta más. Y yo les pongo el ejemplo de la pata de jamón. Todo el mundo ha tenido una pata de jamón en su casa alguna vez. Digo, vale, tú cuando cortas una pata de jamón, bueno, lo primero... El cuero, eso es la piel, ¿vale? Después está lo blanquecito, que es la grasa, y luego está la fibra muscular, que es la parte roja, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo lo entiende. Totalmente. Bueno, pues evidentemente este jamón, pues podemos quitarle lo blanco y quedarse solo lo rojo, y entonces eso estaría... Tampoco digo de que estuviera a cero, ¿no? Pero como que sería la manera correcta de efectuar una pérdida de grasa corporal, o puede ser que pierdas más tejido del rojo. Ya. Y ¿Vale? de repente es más grasa que... Y puedes tener en ese caso, mantener la grasa y estar perdiendo el músculo. Totalmente. Entonces, esa manera de pensar, decir, oye, hay hueso, por encima está la capa de músculo, por encima está el tejido graso. Bueno, el graso está a veces también mezclado con las fibras musculares, pero bueno, eso ya es muy complejo. Pero para que se entienda... Sí, por simplificar. Por Sí. simplificar, y luego estaría la piel, la parte externa. Bueno, pues en un proceso de pérdida de grasa hay que quitarlo blanco. Claro.
no ni el agua ni el músculo. Efectivamente. Porque entonces, además, si perdemos el músculo, nos enfermamos. Efectivamente, puede venir lo que le llamamos la sarcopenia, que es un problema que suele ocurrir a personas de edad avanzada por falta de actividad, porque evidentemente para mantener un tejido muscular sano y para mantener un tejido muscular suficiente, aparte de hacer ejercicio físico o un mínimo de actividad física, hay que alimentarse de forma correcta. Si yo hago una dieta hipocalórica restrictiva en la que como poco, pierdo mucho de ese tejido muscular, que es algo que suele pasar mucho cuando se utiliza el Ozempic, el famoso fármaco que se suele usar para el tratamiento de la obesidad, que como los adelgazamientos se producen no por comer mejor, sino por comer menos y comer igual, pues se pierde bastante cantidad de tejido magro, que es el músculo, para la cantidad de tejido graso que se podría perder o se pierde. Porque aparte hay una proporción, ¿no? O sea, el kilo de grasa versus el kilo de músculo, ¿cuánto ocupa de más? Porque esto es importante entenderlo. Pesan lo mismo, evidentemente, pero el volumen de grasa es mayor. Y de hecho, es muy típico, y también lo veo mucho en la consulta, persona que viene, necesito perder 20 kilos. Lo primero que le digo, no, te hace falta con perder 10. Vas sobrado. Vas sobrado, pero de verdad. O le digo 7, o le digo 5, y se queda sorprendido. Digo, ya verás, cuando llegue ese momento, si solo pierdes tejido graso, la cantidad de volumen que vas a perder es espectacular. No te la vas a creer ni tú. Claro. Claro. En cambio, el tejido muscular, como pesando lo mismo, su volumen es muy inferior. Tú cuando pierdes músculo puedes perder como muchos kilos, pero tu volumen sigue siendo el mismo o casi el mismo. Claro. ¿Vale? Y todavía, cada vez menos, pero todavía hay muchas personas que vienen un poco con esa metodología de perder solo peso. Claro. Porque lo quieren hacer rápido. Y porque a lo mejor hay esta cosa psicológica también, ¿no? De yo pesaba cuando era joven 52 kilos y yo quiero seguir pesando 52 kilos y todo También. lo que no sea 52 kilos me parece que estoy obesa. Claro, también. De hecho, yo con eso también tengo una lucha con pacientes. No es una lucha porque en parte nos lo tomamos a veces también a broma, porque yo les digo, pues no te preocupes por el peso. Ya, pero es que el peso para mí es lo primero. Claro. Digo, no, o sea, comprobarás cómo incluso, o hasta llegar a hacer la recomendación de que les puede venir bien pesar más. Ya. ¿Sabes? No pesar menos. Claro. O mantener el peso. Es decir, ¿cuál es mi peso ideal? Pues tu peso ideal ahora pesa 69, no existe, ¿eh? Pero Ya. a lo mejor le puedes decir, pues a lo mejor 71 en lugar de 69. Necesitas ganar 2 kilos o te vendría bien tener 2 kilos más. Porque Guau. igual te hace falta perder. A veces Sí. hace falta, a veces es una cuestión puramente estética. Para estar donde tú quieres, en base a lo que me estás diciendo, pierdes 5. Si perdieses 5 de grasa, pero a lo mejor ganases 7 de músculo, te vendría de maravilla. Por lo Claro. mejor es una persona que está cerquita de sarcopenia, que es un Ya. déficit de masa muscular. Claro. Por haber hecho muchas dietas repetitivas durante años, restrictivas, que se han ido cargando su masa muscular. Y además esa persona no ha hecho ejercicio físico suficiente. Claro. ¿Sabes? Es que aquí entramos en la pata definitiva y así ya vamos cerrando el tema, que vendría a ser el ejercicio de fuerza Sí, ese versus el cardio. elixir de la juventud, que me gusta Porque, llamarle. de nuevo, vuelvo a mis mitos más populares, ¿no? Hínchate a cardio. Si quieres adelgazar, tienes que quemarte a aeróbic, zumba y dale cardio y corre, y pero hasta hace muy poquito pesas no, que si no te vas a poner como Schwarzenegger y tú no quieres estar como Schwarzenegger y ahora es al revés totalmente, de repente es como ya todo el mundo está dando el mensaje contrario de que Sí, no, lo que quieres es músculo. Claro, en parte se mueve por modas también, ¿no? Y yo no diría ni una cosa ni la otra. Aquí entramos en lo que se llama el entrenamiento concurrente, que es efectuar las dos cosas, ¿vale? Vale. También va a depender mucho de ese morfotipo que hablábamos antes, el hecho de que te pueda convenir más hacer en proporción ejercicio de fuerza respecto a cardiovascular o al revés, ¿vale? Pero sí que es verdad que sobre todo para aquellas personas que quieren sacar un mayor rendimiento del tiempo invertido en la práctica de ejercicio físico, es más interesante efectuar ejercicio de fuerza, es decir, priorizarlo. ¿Por qué? Uno de los motivos principales es porque crea muchas más adaptaciones de tejido muscular de cara a promover una composición corporal mejorada. Y algo que es muy fácil de entender es que el ejercicio cardiovascular básicamente quema calorías, vamos a simplificarlo así, porque es una manera muy simplista de verlo, Vale. solo durante la actividad.
Ok. En cambio, el ejercicio de fuerza tiene la particularidad que quemas durante la actividad y durante el resto del día. Entonces, es mucho más eficiente a la hora de crear un déficit calórico el hecho de hacer un ejercicio que implique un gasto mayor durante tus 24 horas, ¿vale? Durante todas las horas, porque 24 horas es artificial, evidentemente, durante todo tu día. De Sí. hecho, el estímulo llega hasta 72 horas de un entrenamiento de fuerza. Imagínate. Es decir, tienes tu metabolismo aumentado. Se une eso y se une que si tú además aumentas la cantidad de tejido muscular, aumentas también lo que se llama el gasto energético en reposo, que es lo que tu cuerpo quema por el hecho de estar sentado. Que este también me parece un dato importantísimo, que la gente entienda que tu cuerpo sin hacer absolutamente nada necesita unos requerimientos calóricos. Efectivamente. Entonces, cuando tú estás alimentándote en una dieta hiperrestrictiva por debajo de lo que ya necesitas simplemente para respirar, ya estás poniendo en jaque de alguna manera tu salud, ¿no? Efectivamente, claro. Tú piensas que al final, yo creo que es una cosa que se entiende bien, yo creo que el que más y el que menos entiende que si tú tienes una cocina de leña, por ejemplo, que son muy típicas aquí en Galicia, Sí. para mantener la temperatura alta de esa cocina de leña tienes que estar suministrando madera constantemente. Bueno, pues obviamente todos podemos ponernos la mano delante de la boca, soplar, echar vaho y nos damos cuenta, nuestro cuerpo está caliente. Nuestro cuerpo está manteniendo 37 grados de temperatura constante, ¿vale? En general, Sí, una sí. media. Durante todas esas 24 horas, desde que naces hasta que te mueres, ¿vale? Entonces, eso requiere estar constantemente aportando energía del exterior, que obviamente también hay que matizar que los alimentos no son solo energía. Hay una parte que es energía y una parte que sirve para reconstruir materias, células. Es decir, si yo, por ejemplo, me he hecho un corte ayer, ¿vale? Los próximos días mi cuerpo va a activar mecanismos para que se vaya reparando eso, ¿vale? O si tienes una infección y hay que producir pues más células inmunes pues para que esa infección se resuelva o para fabricar proteínas que dan lugar al pelo, a las uñas. El propio acto de ver ya implica un gasto energético, el propio acto de pensar. O sea, estamos constantemente funcionando. Si tú sometes a tu organismo una restricción excesiva, pues evidentemente eso puede verse comprometido. Que en parte tenemos el tejido adiposo que va sustentando eso, pero tampoco digamos que se debe aplicar un déficit agresivo porque al final eso compromete también el llegar a un mínimo de una serie de nutrientes que son esenciales, necesarios, que el cuerpo no puede fabricar y que necesita obtener a través de la alimentación. De la alimentación. Es que aquí esta viene a ser una de las grandes... es el gran galimatías, porque claro, yo ahora quiero entrar en déficit calórico. Viene el verano. Perfecto. Yo voy a inventarme ahora este cifra, no sé si es verdad o no, pero me da igual. Vamos a decir 2.200 calorías al día necesito para funcionar sin más. Vale. Por lo tanto, déficit calórico significa comer menos de 2.200 calorías. Sí. Pero ¿se podría hacer déficit calórico simplemente comiendo los 2.200, pero aumentando mi gasto energético? Sí, de hecho sería lo más coherente y lo más lógico. Es decir, que puedo seguir comiendo lo mismo, vamos a decir... de bien, ¿no? No comer chucherías ni marranadas comiendo 2.200 calorías de las buenas, pero yo haciendo que en mi día a día mi gasto calórico crezca. Es el lugar más adecuado para funcionar con el déficit calórico que sea a expensas del gasto. Si no, al final el cuerpo acaba creando adaptaciones y llega un momento que si esa dieta hipocalórica, ese déficit calórico se mantiene en el tiempo, eso acaba conduciendo a que el metabolismo, el cuerpo se ponga en un sistema de defensa y no quiera seguir quemando porque quiere guardar ese Claro, mínimo porque es de que masa llega un momento grasa. que te pones a cero. Es decir, yo ahora voy con una dieta de 2.000 calorías. Como me estanco, ahora necesito 1.800, 1.600, 1.400, 1.200, 1.500. Chico, es que llegará un momento Llega un momento que prácticamente te engorda comer una aceituna. Efectivamente. ¿no? Que te mantiene. Entonces aquí yo creo que una clave importantísima vendría a ser esto, ¿no? La creación de masa muscular mediante ejercicio de fuerza. Y aumentar el NEAT, que es el ejercicio que se hace cuando no estás practicando ejercicio físico, la actividad que se hace. Es que esta también te la tenía preparada. Bloque ejercicio está aquí. NEAT, que esto no todo el mundo sí que sabe lo que es, pero Sí.
Yo, por ejemplo, cuando tuvimos a Naza aquí en el episodio, me encantó su manera de entender el ejercicio físico, porque ella habla de los METs, ¿no? O sea, cada persona tiene que cumplir unos mínimos. Claro, tú ya tienes unos mínimos que estás haciendo, te levantas, vas a hacer tu actividad, la que sea, Eso ya es tu base. Entonces, todos los días tendrías que incrementar en algo lo que ya estás haciendo de base, pero eso no es actividad física. O sea, como tal. O sea, vendría a ser como ese extra. Ahí es donde empezamos a contar cosas, ¿no? Sí. De hecho, hay que distinguir entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Esos son 3 conceptos que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Influye muchísimo lo que llamamos NEAT, que las siglas son Non-Exercise Activity Training. Perfecto. Creo que lo he dicho bien. Y es toda esa actividad que se hace durante el tiempo que no practicas ejercicio físico, como estaba diciendo antes. Es tan importante que incluso en muchos casos hasta puede llegar a ser más necesario aumentar el NEAT que el propio ejercicio físico en sí. Sobre todo en personas que practican ejercicio físico de forma rutinaria, pero que su NEAT es extremadamente bajo porque no se mueven en todo el día. Como por ejemplo, subir las escaleras en vez de coger el ascensor. Por ejemplo, o el hecho de, pues no sé, lo pongo mucho yo en las indicaciones que le pongo a los pacientes, pues, por ejemplo, hacer actividades del hogar, se me ocurre, tratar de, hay quien dice lo de bajarse antes, pues imagínate, vas en coche a un sitio, te bajas 2 paradas antes y vas caminando. Tampoco creo que haga falta llegar a eso, porque también puedes entrar un poco en un terreno obsesivo, pero yo creo que intentar en la medida de lo posible, o por lo menos si quieres tratar de mejorar y sabes que hay unos mínimos, tratar de buscar que en aquellos momentos en los que te puedas mover un poquito más, pues es interesante. Por ejemplo, te llaman por teléfono, bueno, pues voy a tratar de coger el teléfono y darme un paseo mientras charlo. O voy a intentar de buscar actividades que impliquen eso, o en días que tenga tiempo, pues en lugar de tirar tanto del coche o de la moto, quien lo use, pues tire más de caminar, ¿vale? Entonces, tampoco es algo que uno se debe obligar. Pienso que tampoco hace falta imponer constantemente cosas que la persona acabe estando estresada, pero sí por lo menos saber que uno de los motivos por los que muchas veces cuesta mejorar la composición corporal es precisamente porque ese NEAT está muy bajo, ¿sabes? Yo tengo casos de personas, y es un factor modificable el hecho de que trabajan en oficina y trabajan con ordenador y prácticamente no se mueven durante el día. Si a lo mejor le haces un poco más de hincapié en que aumente el NEAT, en lugar de meter una sesión extra de ejercicio físico, pero ya de ejercicio físico van muy bien, pues quizá puede ser un factor de mejoría mayor. Ya. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es algo a valorar y es algo a tener en cuenta. Qué guay. Pero bueno, al final también depende de los objetivos de cada persona, ¿no? Al final hemos estado aquí charlando a nivel genérico de este tiempo de descuento al verano y que nos volvamos locos y es todo como ultra genérico. Y entiendo que todo esto es caso personalizado. Tú tienes tu consulta a la que vamos a invitar a que todo el mundo, por favor, pida cita contigo, que les vas a poder ayudar de manera, pues como un traje a medida, ¿no? Para cada uno, teniendo en cuenta, pues eso, porque también entiendo que aunque tu índice de actividad diaria, tu NEAT sea alto, ¿no puede ser que también se haya acostumbrado a esto tu cuerpo? ¿O eso no ocurre? Me refiero, gente que tenga un día a día bastante ajetreado, ya con ponerle un poquito de gimnasio le llega. Podría ser, habría que ver cada caso y ver un porque poco... se me ocurre, ¿no? Decir que, claro... Habría que ver las circunstancias, hombre. Yo pienso que no se va a adaptar el cuerpo en un sentido negativo, sino que el hecho de tener un NEAT alto en sí es beneficioso. El que tenga un NEAT alto, pero tenga dificultades para mejorar la composición corporal, no hay que tocar en el NEAT. A lo mejor hay que tocar en otras cosas, ¿sabes? Pero sí que podría, me refiero, no es sinónimo de si tú tienes un NEAT alto, ya no necesitas dieta ni nada porque estás estupendo. No, evidentemente. Y sobre todo por lo que hablábamos antes de la epigenética, porque los alimentos tienen efectos en el ADN y eso puede acabar desembocando en enfermedades, pues tener un NEAT alto y que estás comiendo fatal y de alguna manera puede repercutir. Entonces, a ver si te he entendido guay. Tú tienes como persona que analizarte tu forma corporal para saber si eres endomorfo, Mesomorfo y ectomorfo. Es que ahora te vas a reír, pero yo solo hago que acordarme de cazafantasmas con esas palabras. Pero bueno, esto es un problema mío. Vale, tienes que saber un poco pues cómo es tu biología. Tienes que saber analizar tu día a día, de si te estás moviendo mucho o no en tu día a día, para saber si tu NEAT es bueno o no, y a lo mejor simplemente influyendo allí ya va a mejorar algo o necesitas más gimnasio. Todo lo que se pueda añadir
siempre va a ser bien. Beneficioso. A nivel alimentación, también analizar qué estamos comiendo y si este porcentaje de ultraprocesados versus comida real y nutritiva está siendo correcto. Más o menos adecuado y sobre todo que lo puedas, insisto, sostener en el tiempo. Y que al final, cuando queremos mejorar, tenemos ese montón de cosas donde podemos tocar. Que no es solo voy a dejar de comer hasta que me ponga seca como un palo. Claro, además es que el tratamiento tiene que ser integral desde muchas áreas. Es decir, ahí ya corresponde al profesional, en este caso si la persona decide nutrición o nutricionista en este caso, pues es ya él el que tiene que analizar un poco el contexto que tiene delante y decir, bueno, a ti lo que te va mejor es esto, hasta el punto de que a veces puedes necesitar derivar a otro sitio, o puede ser quien a lo mejor que esté un poquito más metido en el mundillo y diga, no, bueno, pues yo lo que tengo es ansiedad con la comida y va a lo mejor a hacer tratamiento psicoterapéutico y resulta que el psicoterapeuta le dice, pues a lo mejor lo que te hace falta más es educación nutricional, a lo mejor te hace falta hacer más ejercicio físico. Totalmente. O cambiar paradigmas mentales. Y sobre todo, y eso lo quiero recalcar mucho, todas las intervenciones y cambios que se hagan tienen que ser sostenibles en el tiempo. Si cualquier cosa, sea aumentar tu NIT, sea hacer ejercicio físico, sea mejorar la alimentación, si tú no te ves capaz, por el motivo que sea, de mantenerlo en el tiempo, va a ser un resultado poco duradero. Y tiene que también implicar un mínimo de disfrute. Y entonces, casi que nos deshacemos de la idea de llegar al verano ya con el cuerpo bikini. Porque son cosas como que casi mejora poco a poco, ¿no? De ir en determinados contextos puede tener hasta un cierto sentido, porque como digo yo siempre, cada uno tiene sus motivaciones. Vale. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que para ciertos casos hace muchísimo más daño que beneficio. Beneficio estético lo puedes tener relativamente, pero tú duras 2 telediarios y al final eso puede acabar desembocando en patologías tanto metabólicas como psicológicas. Entonces... Sí, porque no hay nada peor que haber conseguido adelgazar 5 kilos y al nada volver a verte con 10. Y dices tú, me cago en la leche. Y entonces ahí empiezas como a fustigarte y tal. Sí, porque además fomenta una relación tóxica con los buenos hábitos, ¿sabes? Y en realidad los buenos hábitos deberían dar felicidad. Ya. Porque cuando ya entramos en un tema un poco filosófico, a mí cuando me preguntan sobre temas de la felicidad o del bienestar, sobre todo, y digo, felicidad es compatible con tu biología. Si tu biología lo demanda, si tú estás diseñado para eso, a ti te va a ir bien. Ya. Es raro que alguien no se beneficie un mínimo de tener una vida social activa, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Pues porque somos seres sociales. Estamos diseñados para estar Cada en comunidad. persona a su manera, sí. Y hay miles de perfiles, hay gente que es más extrovertida, más introvertida, etcétera. Pero bueno, es que aquí te voy a hacer una pausa. Es que los introvertidos también tienen derecho a vivir en sociedad. Efectivamente. Y que respetemos su introversión, que pareciera que o eres extrovertido o no puedes formar parte de la sociedad. No, chico, ellos también, pero a su ritmo y a su moda, ¿no? A su modo. De hecho, aquí tienes uno delante. Por eso. Claro. Pero al final es esto, que es como tenemos un montón de formas de convivir. Sí, efectivamente. Cada persona es un mundo y hay que adaptarlo. Y socializar no es irte a un concierto con 500.000 personas. Socializar es quedar con tus 2 amigos de confianza y charlar un ratito. O con ¿no? tu familiar. Familia, o sea, eso depende un poco de lo que de cómo cada uno se lo monte. Pero bueno, yo creo que se entiende bien el concepto, ¿no? Si es compatible con tu biología, normalmente suele ser algo beneficioso y que te va a dar felicidad y que va a hacer que tu cuerpo en general esté en un buen estado. Por eso, una dieta restrictiva o dinámicas de ejercicio extenuantes, que a veces pueden ser defendibles por cuestiones de rendimiento deportivo, por profesión y demás, pero nunca van a ser saludables. Ya. Porque no son compatibles con nuestro diseño de base. Ya. Y se consigue esto. ¿El qué? Se consigue llegar a tener una buena relación con la comida. Se consigue, pero lleva tiempo. Y requiere de que muchas cosas estén en su sitio previamente, ¿sabes? O sea, para ahí la labor del profesional es fundamental. Sobre todo a la hora de explicar, pues precisamente todos estos conceptos que estamos hablando hoy aquí, ¿sabes? Que para mí son súper triviales, pero porque yo me dedico a esto. Sí, porque para ti forman parte de tu de conocimiento y de tu día a día y de tu todo. Claro. Tú ya has hecho ese proceso. Efectivamente. Sí, es que de hecho muchos de los que nos dedicamos a esto, que parece como que no, que ya lo sabemos venís de todo, series, estamos genético. constantemente aprendiendo y hemos pasado por esas circunstancias. Del hecho de... Y a veces incluso la base de dedicarte a la nutrición puede tener
su origen en un trastorno de la conducta alimentaria propio o unas inquietudes determinadas por determinada cosa que a lo mejor no eran lo más saludable o lo más políticamente correcto y al final acabas desembocando un poco ahí de rebote. Bueno, yo recuerdo a mi profesor de filosofía del instituto que él tenía la teoría de que quien estudiaba psicología era porque tenía un propio trastorno y quería solucionarlo, ¿no? Dice, vosotros iros a filosofía, que en psicología están todos locos. Pero es una perspectiva súper madura y a mí me parece muy adecuado. O sea... Yo en ese momento me quedé a cuadros, ¿no? Y dije, pues no. Y con los años dije, pues no iba muy desencaminado el señor. Sí, puede ser. O sea, pero puede ser, porque la propia curiosidad tuya te puede llevar a... Es lo que te suele llevar a investigar. Te puede llevar a investigar y aprender y a decir, oye, pues esto, fíjate, que parece como que me tira y me gusta y me apetece dedicar mi vida a esto. O el hecho de yo he pasado por este proceso. Imagínate una persona que tiene depresión, ansiedad, un trastorno obsesivo-compulsivo, yo qué sé, 50.000 patologías o situaciones mentales que hay. Y que al final consigue lidiar con eso sin tener que tirar de medicamentos y sin tener conductas lo va a querer autodestructivas. Compartir. Le va a apetecer decir, oye, que hay una manera de hacer las cosas que no causen nada de destrucción en el propio ser y que también te dan más satisfacción. Hombre, yo creo que para alguien que ha pasado por una enfermedad mental y que, por lo que veo muchas veces, parece que es bastante difícil curarse, si esa persona llega un momento en el que convive con esa enfermedad o la supera sin necesidad de estar con un consumo crónico de un fármaco, la verdad es que me parece algo para admirar. No, y suele haber esa necesidad luego de compartirlo con los demás, de detección enseguida. Es como que esas personas tienen un radar y de querer ayudar porque saben lo que ha pasado. De hecho, muchas veces me pasa cuando veo cierto contenido en redes, digo, jova, que una chavalina de 20 años esté comunicándose para mujeres que han tenido hijos y que no sé qué, no sé cuánto, me resulta complicado. Sí. Porque cuando encuentro a otra persona que sí que ha pasado por eso y la escuchas, dicen cosas diferentes desde perspectivas diferentes y dices tú, jova, que no digo que haya necesidad de haberlo pasado para dar un buen consejo o para hacer un buen asesoramiento, pero sí que suele haber diferencias entre quien ha pasado por y te va a ayudar desde su expertise y a mayores su experiencia a cuando es solo expertise y teoría. Efectivamente, complementa muy bien. Y lo hablo mucho en el terreno de... Hay muchísimos ámbitos en los que se podía hablar, ¿no? Bueno, también incluso en la fisioterapia o, pues, no sé, cualquier tipo de disciplina se puede encontrar paralelismos con lo que estamos hablando. Pero me centro mucho en nutrición y psicología porque creo que son cosas van muy unidos y que quizás son las áreas que yo más veo en la consulta que pueden ayudar a un alto porcentaje de personas a mejorar pues sus hábitos y en general su bienestar, ¿no? Que al final es lo que buscamos, poner el bienestar por delante de un porcentaje de grasa corporal determinado. Salud por encima de todo. Es que eso, y salud mental también, ¿no? Hablábamos con las chicas de Alquimia en el anterior episodio de un poco esta cosa de los talleres de autoayuda, cuidado y tal, no sé cuánto, y ellas lo reflexionaban desde el punto de nosotras no vamos a vender algo que no hagamos nosotras. Claro. Porque ahora mismo hay como una industria tóxica donde el bienestar es absolutamente tóxico. Lo hablábamos con Vanessa también en su episodio y es como, no, realmente nos estamos creando más problemas de los que en realidad deberíamos tener por intentar encontrar esa salud mental, esa salud física y en tu caso salud nutricional, ¿no? Claro, sí. Entonces, tampoco hay por qué perseguirlo con... O sea, yo creo que tiene que formar parte de una perspectiva curiosa y también en parte de un disfrute. O sea, el hecho de indagar, aprender sin prisas, porque realmente todo el mundillo de... que se puede nombrar de muchas maneras. Se puede nombrar como que hay quien busca una mejora de su salud global. Hay quien busca una terapia antienvejecimiento también. Hay quien busca pues tener un cuerpo determinado y como ya comentamos en el otro podcast, me parece una buena decisión. Cada uno tiene un poco sus motivaciones. Que al final tenemos aquí una serie de herramientas, un camino, cada uno tiene el suyo y que yo creo que
para eso estáis los profesionales y que los usemos cuando los necesitamos, ¿no? Efectivamente. Así que te pidan cita. Pues yo encantado de poder ayudar a cuantas más personas mejor. A mí me ha quedado claro que lo de si llego a tiempo o no al verano, pues dependerá del caso, que habrá gente que sí va a poder llegar, habrá gente que no va a poder llegar, pero que independientemente de si llegas o no llegues, que escojas un camino que te traiga beneficio mental y que sea un proceso agradable. Que haya equilibrio. Sí. Que no hace falta ni comer insípido, ni morirse de hambre, ni nada así. De hecho, fíjate, o sea, hay casos en los que personas que simplemente con que instauren el hábito de comer un poquito más de hortalizas o que las metan 2 veces al día. Yo no sé si lo comentamos la otra vez, pero me suena que sí, porque además esto lo suelo repetir mucho. Y es que muchas veces los planes nutricionales no son planes de quitar o de sacar, sino de poner. A mí me pasó contigo. O de sustituir, ¿sabes? Es decir, casos como, yo que sé, imagínate, personas que tienen demonizada una pizza. O que tienen digo estas comidas porque suelen gustar a la mayoría y suelen tener su versión ultraprocesada. Claro. ¿Sabes? Y ese es el Pero motivo no es lo por mismo los que, hacértelo en casa con buenos ingredientes, ¿no? No hay ningún plato que se demonice. Es simplemente equilibrarlo un poco. Y obviamente, si no trabajas de sol a sol, picando piedra, tus requerimientos energéticos no van a ser súper elevados. Entonces, hombre, en lugar de tomarte para comer una pizza sola, trata de acompañarlo con una ensalada o con una crema de verduras o con un salteado. Es más, en Italia a mí me sorprendió muchísimo porque Italia es el paraíso de la pasta y la pizza, deberían estar todos obesos y no. Y es por una cosa tan sencilla como que ellos comen la ensalada primero. O sea, primero es salada. No me sé el porcentaje. Claro, no sabría decirte. No tengo decirte. ni idea. Pero o sea, para ellos el proceso es primero va la ensalada, no es una ensalada de acompañamiento. Primero comen una ensalada y luego viene el plato de pasta o pizza. Claro, para cuando tú llegas al plato de pasta o pizza ya no tienes tanta hambre. Claro. Y ya has nutrido tu cuerpo con esto. Y luego, claro, no es una pizza del Domino's, es una pizza donde ha hecho la masa, se ha hecho artesanalmente. Claro. Es que al final esas preparaciones, esos platos que se demonizan o que se piensa esto es fast food o es comida basura, pero porque es la versión modificada, ultraprocesada, donde, como decimos, como comentábamos al principio, está todo diseñado. Está diseñado. El queso no es queso, el pan no es pan, todo lo que le pueden poner encima no es, o sea, igual es jamón york de este cutre que lleva, como ya comentábamos también con la pechuga de pavo, un montón de cosas 50% que no son... de carne y el resto cosas que se le meten para rellenar y abaratar costes. Si tú te haces en casa cualquier plato que se te pueda ocurrir, es perfectamente compatible con una dieta saludable. Si entramos ya en protocolos de pérdida de grasa por objetivos estéticos, rendimiento, deportes y tal, hay que hilar más fino y a veces hace falta hacer ciertas restricciones puntuales. Sobre todo ahí yo entiendo que ya marcándote ciertos objetivos, pues sí que tienes que ir contando más un poco lo que comes, cuándo lo comes. Efectivamente, ¿no? O sea, la mayoría... Te podría decir, yo la mayoría de las intervenciones, de planes que hago, son de educación nutricional orientadas a buscar ese equilibrio de masa muscular bien, masa grasa bien, buenos hábitos, analíticas en su sitio, muchísima gente con déficit de vitamina D, dicho sea de paso. Ahí queda. Es decir, buscar un poco ese equilibrio que se consigue sin hacer dinámicas demasiado puntillosas. Se puede dar unos planes bastante amplios. Ahora, ya cuando alguien busca una estética para, pues yo qué sé, imagínate que viene una chica o un chico que son modelos de fotografía y quieren, pues, lucir bien para esa estética que le piden en su trabajo sin hacerse daño. Bueno, pues entonces en este caso diseñamos cositas y enseñamos una serie de técnicas que podríamos hablar infinitas aquí con distintos protocolos que se aplican, que respetan sobre todo el funcionamiento del cuerpo de la persona, que no tienen efecto rebote, que no desregulan las hormonas, que no tienen ningún efecto dañino en su metabolismo, en su fisiología, en su funcionamiento corporal. Maravilla. Me quedo con todo eso. Es que, claro, podría estar contigo 8 episodios más. 8 episodios Entonces, más. Pues nada, vamos a dejar esto aquí hoy, que yo creo que hemos nutrido mucho el episodio.
Pienso que sí, pienso que sí. Y ya en el siguiente escogemos otro tema. Pues a sí. ver si la gente también se anima Sino a que la dejarnos... gente se anime a dejar Claro, comentarios que- de alguna cosa que les que pueda les interesar interese. especialmente, o que hablemos a lo mejor pues más de etiquetado. Sí, Hay muchísimos temas Sí, que sí. podemos hablar, entrar en... no me cabe la menor duda. Todo. Con estar contigo es siempre aprender. Como se dice ahora mismo, que creo que está como de moda eso, abrir un melón. Vamos a abrir Eso otro se escucha melón. constantemente. De hecho, has mencionado Zempic. Quizás el siguiente podría ser interesante. Podríamos hablar de la semaglutida del y de todas estas... Es bastante Sí, polémico. sí. Pues eso, lo dejamos aquí. Gracias, Santi. Gracias De a verdad. ti. Ha sido Gracias un placer por volver a estar aquí. y ya sabes que estaré encantado de repetir todas las veces que sea. Y nosotros de tenerte, que siempre aprendemos. Pues un placer enorme. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar una semana más en un episodio de Lo que Vigo esconde. Como os estoy intentando repetir ahora últimamente, estoy intentando coger este hábito de recordaros que estamos en iVoox, en Spotify, en YouTube y que me ayudáis muchísimo con vuestros likes, vuestros comentarios, compartiendo el contenido, porque realmente por mí no es, pero por todos los invitados me encantaría tener un altavoz un poquito más grande. ¿Para qué? Pues para que más gente conozca a estos pedazos de profesionales que se sientan aquí conmigo y a estas historias que cada semana vienen a Lo que Vigo esconde. Así que lo dicho, que muchísimas gracias, nos escuchamos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahora, listo.